Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad de nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Antiguo Testamento y estamos estudiando el libro de Josué, nuestro curso bíblico de todos los días sobre el Antiguo Testamento. Nosotros queremos ahora mirar el capítulo 14 del libro de Josué. Queremos centrarnos en los versículos 6b. Desde ahí entonces comenzamos hasta el versículo 15. Nosotros recordamos que el 14:6a nos va ubicando dentro de una introducción general, lo que significaba el territorio, el hecho de que quién va, quién se encarga, quién está al frente de esta conquista. Y estábamos hablando de dos posibilidades. Por una parte decíamos, se refiere a la tribu de Judá o se refiere simplemente a Caleb con su grupo, ¿verdad? Este enclave humano que está en esa situación. Pero sabemos que en esta misma situación geográfica que se encuentra Caleb con su familia, corresponde a la de Judá. Es decir, es como una simbiosis, es como una unión, ¿verdad?, entre los dos, tanto del personaje que está al frente de la tribu de Judá y también la tribu de Judá que contiene a este enclave. Ciertamente que la tribu como tal podría dar a entender algo mucho mayor, ¿verdad? La suma de otros pequeños enclaves que pertenecen a esa tribu de Judá. Y vamos a mirar ahora la petición de Caleb y la concesión de Hebrón, que justamente comienza en el versículo 6b hasta el 15. Hasta ahora los únicos personajes que han tomado la palabra de manera relevante en el libro han sido Dios y Josué, hasta este momento, hasta el capítulo 14. Hemos encontrado también alguna intervención de interés, como por ejemplo las de Rahab y los Gabaonitas, pero a excepción de Dios, nadie ha pronunciado un discurso largo e importante, ni siquiera Josué. Por eso, extraña sobremanera que un personaje del que hasta ahora no teníamos noticia tome la palabra y reivindique de manera tan explícita sus derechos. Qué bueno que está esto. Entonces, esto ya nos hace entender, ¿verdad?, todo lo que es la tradición de un pueblo, la tradición de un grupo, y de repente que el autor sagrado, como dice justamente nuestro estudioso, esté reivindicando unos derechos. ¿Quién es? ¿A quién se refiere, verdad? Entonces es ahí donde aparece en este capítulo 14 cuando Caleb va a pedir. Él es hijo de Jefune el kenita. Y aquí él dijo, y comienza, tú sabes muy bien lo que el Señor dijo a Moisés.
Él está recordando todo lo que el Señor le había dicho, incluso a Moisés, el hombre de Dios, acerca de mí y de ti, Josué y Caleb, en Kadesh Barné. Yo tenía 40 años cuando Moisés, el servidor del Señor, me envió a Kadesh Barné a explorar el país, y yo lo informé con toda franqueza. No nos olvidemos que cualquiera de estas intervenciones, de estas explicaciones que nos da la palabra de Dios, tiene un trasfondo importante, tiene un trasfondo que nos quiere enseñar y nos quiere decir que hay algo que tenemos que subrayar aquí, ¿verdad? Entonces la figura, por ejemplo, de la fidelidad. Decíamos luego que incluso encontramos la fidelidad religiosa principalmente en este personaje. Aquí se mira a Caleb con esta fidelidad total, ¿verdad?, hacia el Señor. ¿En qué sentido? En que ellos habían ido a explorar la tierra. Y Josué y Caleb son los únicos entonces de los 12 que vienen, que fueron como espías a la tierra de Canaán, o mejor dicho, a la tierra prometida. Y luego vienen y le dan coraje al pueblo. Bueno, Dios nos ha dado todo. Sin embargo, los otros 10 se ponen en contra y dicen, no, ya va llegando a Egipto, con Ahasetereí. Hemos encontrado a los anaquitas, hombres gigantes que nos van a devorar. Nosotros éramos como langostas frente a estos grandes tipejos que están ahí. Incluso después se rebelan, ¿verdad? Y esto está volviendo a recordar. Entonces, decíamos, y la pregunta principal es, ¿quién es este personaje? ¿Quién es este Caleb, verdad? Para que él reivindique. Hasta ahora, en este libro, nosotros no hemos tenido grandes discursos. Los otros hablaron algo, hicieron 2 o 3 preguntas, 2 o 3 intervenciones, pero lleva. Sin embargo, aquí se pone y hace todo un discurso y a reivindicar sus derechos. Entonces, aquí cuando él está pidiendo la concesión de Hebrón, encontramos alguna intervención de interés, ¿verdad? La intervención de Caleb, ¿verdad?, en tener esto que le correspondería. Entonces, se está subrayando algo que el autor sagrado quiere que la gente verdaderamente se interese, que tome parte o cartas en el asunto, ¿verdad?, de su propio accionar, de lo que está haciendo. O mejor dicho, también incluso piense qué debe hacer y cómo debe actuar, ¿verdad?, en la conquista de la tierra. Ahora nos preguntamos, ¿quién es este personaje? ¿Quién es este Caleb? Al lector de la historia deuteronomista le resulta prácticamente desconocido para la tradición deuteronomista. Solo he oído hablar de él en el libro de Deuteronomio 1:36, pero se trata de una referencia enigmática para quien no conozca el relato del libro de los números 13-14 sobre el envío de los exploradores. Esto es lo que tenemos que saber, ¿verdad? Caleb estaba representando a una de las tribus y él es enviado también, justamente, vamos a mirar un poco el libro de los números, aquí aparecen los nombres de todos los que son enviados para explorar la tierra. El libro de los números, y viene la lista, a ver quiénes son los personajes que van para explorar la tierra. Dice, todos estos hombres eran jefes, todos eran jefes de los israelitas y sus nombres eran los siguientes. Vamos a ver entonces quiénes son los nombrados que van a ir como exploradores a mirar la tierra prometida. Por la tribu de Rubén, Samúa, hijo de Zacur. Por la tribu de Simeón, Safat, hijo de Jorí. Por la tribu de Judá, Caleb, hijo de Jefune. ¿Se dan cuenta? Ahí está entonces la simbiosis entre la tribu, la familia de Caleb y la tribu de Judá. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañé, Antiguo Testamento.
Se podría decir que Bernardo de la Madre del Buen Amor fue uno de esos ángeles de la Segunda Guerra Mundial. Este joven sacerdote murió con tan solo 30 años y perteneció a la Congregación de la Pasión. Se caracterizó por una vida discreta y vivir la misericordia en medio de la Segunda Guerra Mundial en Polonia. Lui andava a excavaba entre los escombros para con sus propias manos recoger a las personas que estaban debajo, tanto a los que seguían vivos como a los que estaban muertos. A estos últimos les daba una sepultura digna, mientras que a los heridos los cargaba en sus hombros para llevarlos al hospital. Pero no bastaba con eso. En medio de los bombardeos vio desplomarse el hospital cercano a su casa y convirtió el monasterio en el que vivía en un hospital de campaña. Además, era un apasionado escritor de cartas espirituales. le escribeva su un folletto que... Escribía cartas breves sobre un papel que doblaba y dejaba al pie del altar. Ese mismo día que dejaba la carta entraba una persona y la recogía. Lo que sorprende es que parecía que lo que estaba escrito en esa carta fuese justo para esa persona en ese momento. Muchos lo comparan con el testimonio de vida del patrono de la juventud, el también pasionista San Gabriel de la Dolorosa. Eran dos jóvenes muy educados y corteses, aspectos esenciales para una sana vida comunitaria. Estas dos figuras dieron un gran testimonio a través de las virtudes cardinales. Recientemente el Papa Francisco lo declaró venerable, siendo el único polaco entre los 7 santos, 8 beatos, 24 venerables y 9 siervos de Dios de la Congregación de la Pasión. El cardenal Jorge Liberato Urosa Sabino, arzobispo emérito de Caracas, falleció el 23 de septiembre a los 79 años. Es después del brasileño Eusebio Oscar Scheidt, el segundo purpurado que muere por la COVID-19. El Papa Benedicto XVI lo nombró arzobispo de Caracas en 2005. Era un periodo delicado, en pleno chavismo. Las tensiones con el gobierno continuaron durante el mandato de Maduro. Oremos también, hermanos, con mucho fervor por nuestra querida patria, Venezuela, para que podamos todos convivir fraternalmente, miembros de un solo gran pueblo, y para que podamos resolver nuestros conflictos en paz. El cardenal Urosa participó en el conclave de marzo de 2013 en el que se eligió al Papa Francisco. También fue miembro del Consejo de Cardenales para el estudio de los problemas organizativos y económicos de la Santa Sede. Antes de su muerte, al ver las complicaciones de su enfermedad, escribió un discurso de despedida en el que hacía una declaración de amor a Dios, a la Iglesia y a Venezuela. También decía sentirse inmensamente feliz de haber sido sacerdote y agradecía que Dios lo hubiera llevado por caminos insospechados de servicio y de altísimas responsabilidades en la Iglesia. Tras su muerte, el número de cardenales electores es de 121. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales @San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe
ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe ofrece el curso modular básico para la plataforma Zoom con un programa académico especial por el mes de septiembre. El Apocalipsis, el arrepentimiento, Esther y el poder liberador de Dios. Todo por la plataforma Zoom de 20 a 21 horas. Más informes al 0981 505 036. Yo te buscaba hasta que te encontré, necesitaba de ti. Tú me llamaste y la puerta te abrí, me revelaste tu amor. Y hoy, mi Dios, quiero vivir junto a ti. Tú te entregaste y moriste por mí, me regalaste el perdón. Ahora tú vives en mi corazón, todo lo puedo en ti. Aquí estoy, todo es tuyo, Señor. Te seguiré hasta el final, no quiero ya mirar atrás. Mi corazón cantará que tú eres Dios. Oh, 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 la meta que quiero alcanzar, vida, camino y verdad. Con mis hermanos vamos a luchar, juntos por la santidad. Por tu amor todos podremos cantar. Te seguiré hasta el final, no quiero ya mirar atrás. Mi corazón cantará que tú eres Dios. Oh, 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 queda atrás, contigo voy hasta la eternidad. La cruz delante va y el mundo queda atrás, contigo voy hasta la eternidad. La cruz delante va y el mundo queda atrás, contigo voy hasta la eternidad. La cruz delante va y el mundo queda atrás, contigo voy hasta el final. Te seguiré hasta el final, no quiero ya mirar atrás. Mi corazón cantará que tú eres Dios.
Queridos amigos, estamos volviendo con Ñande Yarañe Antiguo Testamento y estamos reflexionando sobre este libro del Antiguo Testamento, el libro de Josué. Y nos preguntábamos aquí, ¿quién es este Caleb que aparece aquí? Nosotros decíamos que para la historia deuteronomista es un personaje totalmente desconocido, prácticamente desconocido. Solamente aparece en el libro del Deuteronomio, en el 1:36. Vamos a mirar cómo aparece en este libro, en el 1:36 dice así. Desde el 34 sigue el 36. El único que podrá verla es Caleb, hijo de Jefuné. A él y a sus hijos les daré la tierra que sus pies han pisado, porque él ha sido siempre fiel al Señor. Se vuelve a retomar la cuestión de la fidelidad. Es una de las cosas interesantes, ¿verdad?, con respecto a este personaje, a Caleb, la fidelidad al Señor, fiel. Entonces cuando va, vuelve, es el que defiende de nuevo en una fidelidad. Es Dios el que nos ha dado. Los otros 10 se ponen en contra y dicen, no, el Pepe ya está llamando nomba. Marañan de Yarañan de Beruco, ¿verdad? Y después se enojan incluso contra Moisés. ¿Se acuerdan de ese capítulo 14 del libro de los Números? Una cosa muy interesante. Pero aquí siempre se nos va hablando de una fidelidad, por lo menos de este personaje. Pero se trata de una referencia enigmática para quien no conozca el relato, ¿verdad?, de 13:14 sobre el envío de los exploradores. Este hecho se recuerda también en Deuteronomio 1:19-39. Pero quien lo lee sin prejuicios debe reconocer que en él Caleb no desempeña papel alguno. En el versículo 36, donde se lo exceptúa del castigo, parece un claro añadido para compaginar la versión con lo que nosotros encontramos en la narración del libro de los Números 13:14. Ahora, como una conclusión sobre esto, por consiguiente, a pesar de las claras relaciones terminológicas entre Josué 14, Deuteronomio 1:19 en adelante, quien añadió entonces este pasaje se basa en el relato del libro de los Números, capítulo 13 y 14, ahí el personaje Caleb, hijo de Jefuné. El texto tiene entonces el interés de ser uno de esos elementos de sutura entre el Tetrateuco y la historia deuteronomista. Entonces, este sería el objetivo. Entonces, se le mete aquí justamente a Caleb, ¿verdad? Y por eso que decíamos que tal vez para el libro y la tradición deuteronomista es un poco un personaje no muy conocido. Pero cuando entra este personaje, entra dentro de una reflexión y dentro de un camino de la teología deuteronomista. Y a pesar de que él es extraño a esa teología, sin embargo, al ser englutido, o sea, metido dentro de este contexto de la narración deuteronomista, entonces hace un ensamble, está uniendo estas dos tradiciones. O sea que es importante lleva. Esta es la forma como llegamos a una unidad y darle un cuerpo a todo lo que se está narrando. Upea dice cada uno y coyo cuatijaño. Pea hoy coñacane, pea hoy coñacane, pea ya poa y la isea, ñacane, etcétera. No. Aquí nosotros nos encontramos directamente entonces sobre esta posibilidad, ¿verdad?, de pensarlo bien y de entenderlo bien. Quiere decir que en este personaje se está haciendo la conclusión, la síntesis, la unión, la simbiosis entre la tradición deuteronomista y la tradición que trae, la tradición que se preocupa sobre todo de la tribu de Judá. Aquí luego ya encontramos a los dos personajes muy unidos, Judá, la tribu de Judá, con el personaje Caleb. Entonces, quien añadió este pasaje se basa en el relato de Números,
El texto tiene el interés de ser uno de esos elementos de sutura, de unión entre el Tetrateuco y la historia deuteronomista. Ahora, el lugar en que ha sido incluido no parece el más adecuado, o sea, en este capítulo 14. No parece el lugar más adecuado, ¿verdad?, a donde se lo introduce. Lo lógico sería que el relato de la conquista de Hebrón por Caleb y de Debir por su sobrino y yerno Otniel hubiese quedado incluido en el capítulo 10, donde se cuenta la campaña de Debir, ¿verdad?, la campaña del sur. Pero esto habría sido en un desprestigio de Josué, al que se atribuye la conquista de todos los que sin ser, ¿verdad?, los más importantes, sin embargo, tienen algo que ver también. Entonces Josué aquí, es el centro, ¿se acuerdan? Cuando hemos estudiado, Josué es entonces el que está al frente de la comunidad. Es Josué entonces el que va avanzando, ¿verdad?, y van venciendo, van conquistando la tierra prometida. Pero sería desprestigio a Josué, al que se le atribuye la conquista de todo el sur, incluido el de Hebrón y el de Debir. Incluidos, el de Hebrón y el de Debir. ¿Por qué se añadió entonces ahora? Eso queremos saber. ¿Cuál es la razón por qué se añadió este texto que contradice lo que nosotros hemos visto en el capítulo 10? La única respuesta obvia es para justificar los derechos y el prestigio de los calebitas. El derecho y el prestigio de los calebitas. En esa línea se orienta también el capítulo 14a. Por eso Hebrón pertenece a Caleb, hijo de Jefuné, el keniseo, hasta el día de hoy. Para justificar ese derecho, bastaría la antigua tradición de la conquista de Hebrón por Caleb, atestiguada ya en el libro, ¿verdad?, de Josué. Pero al anteponer el episodio de lo que nosotros acabamos de leer y entender, el 14, 6, 15, el autor entonces enmarca la actividad de Caleb en la obra general de Josué. Es decir, a Caleb directamente se lo pone dentro de lo que nosotros entendemos la conquista de esta parte de la tribu de Judá. Vamos a volver enseguida con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, les invito a seguirnos con Ñande Yarañe Dominical. La Iglesia pedagógicamente nos presenta 3 lecturas que nos ayudan a reflexionar y a vivir la palabra del Señor. Y con una sección muy importante, Ñande Yarañe responde a tus preguntas. Todos los domingos, Ñande Yarañe Dominical. Y no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre,
derramado por todos ustedes. En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales @San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Ñande Yarañe ofrece el curso modular básico para la plataforma Zoom con un programa académico especial por el mes de septiembre. El Apocalipsis, el arrepentimiento, Esther y el poder liberador de Dios. Todo por la plataforma Zoom de 20 a 21 horas. Más informes al 0981 505 036. Queridos amigos, les invito a participar de la Santa Eucaristía todos los días a las 6:30 de la mañana. Nos unimos en oración, presentamos nuestra acción de gracias y también nuestras peticiones al Señor, rezando por todas las intenciones del mundo, las intenciones de nuestras familias y también por nuestras intenciones personales. Ñande Yarañe les ofrece la Santa Eucaristía todos los días. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento y estamos aquí reflexionando sobre la figura de Caleb y estamos viendo también la relación de la tribu de Judá, cómo tendríamos que entender, ¿verdad?, estas dos realidades. Nosotros ya estuvimos hablando de esto y aparte de lo anterior, lo que encontramos aquí, este peso del 14:6b al 15, recae en dos detalles muy distintos. Veamos un poco. ¿Dónde cae el peso entonces en este capítulo y sobre todo en estos versículos? Capítulo 14, 6b hasta el versículo 15. Primero, el autor de este episodio se encuentra ante la necesidad de contagiar y sobre todo que el pueblo ahora se entusiasme con esta compaginación que hay entre la tribu de Judá y este personaje Caleb. O sea, este sería el primer elemento. Que el pueblo, que la tribu de Judá se pueda entusiasmar con esto, pero compaginando. Hay que compaginar entonces aquí estas dos tradiciones que a primera vista son incompatibles. ¿Cómo vamos a hacerlo? Entonces tenemos que contagiarnos, ¿verdad? Tenemos que contagiarnos de heroísmo, de cosas interesantes, importantes y sobre todo a través de este personaje. Ninguno de los que salieron de Egipto podía entrar en la tierra prometida. Ninguno. Pero sin embargo aquí vamos a ver después que Caleb, que es este personaje, y Josué van a ser los dos únicos que van a entrar. Son las dos excepciones, excepto que. Y luego la segunda partecita es que Caleb había conquistado Hebrón. Para conciliar ambos datos, no bastaba con liberar a Caleb de toda culpa y permitirle entrar en la tierra prometida. Había hecho el relato de Números 13:14. Era también preciso mantenerlo con el vigor suficiente para llevar a cabo esa conquista. Entonces, era preciso mantenerlo con el vigor suficiente para llevar a cabo esa conquista. Esto es lo que destacan las palabras de Caleb. Bueno, primer elemento fundamental.
mantener el vigor suficiente, porque si no sería imposible entonces. Pero ese vigor que no quiere decir solamente la musculatura, ¿verdad? O sea, una salud física, sino que todo lo que significa en una cuestión positiva. Recuerden que en ese capítulo 13 del libro de los Números, cuando vuelven los espías, ellos verdaderamente miran primero las cosas muy positivas, ¿verdad? Que existen, pero después se desaniman y eso es lo que quieren contagiar, ¿verdad? Al pueblo. Los dos únicos que quieren salvar la situación ante el informe de los exploradores es Caleb y Josué. Al cabo de 40 días volvieron los exploradores al país. Entonces fueron a ver a Moisés y a Aarón y a toda la comunidad de los israelitas en Kadesh, en el desierto de Parán, y les presentaron su informe, al mismo tiempo que les mostraba los frutos del país. Ellos estaban mostrando, les contaron lo siguiente: fuimos al país donde ustedes nos enviaron. Es realmente un país que emana leche y miel. Y estos son los frutos, dice Uruguay. Pero qué poderosa, y aquí viene la segunda partecita que los desanima y también es lo que después ellos van a querer transmitir y subrayar e insistir, sobre todo estos 10 exploradores. Solamente Josué y Caleb son los que van a defender. Qué poderosa es la gente que ocupa el país. Sus ciudades son fortificadas y son muy grandes. Además, vimos allí a los anaquitas. Hemos visto allá a los anaquitas. Los amalecitas habitan en la región del Negev. Los hititas, los jebuseos y los amorreos ocupan la región montañosa. Y los cananeos viven junto al mar a lo largo del río Jordán, al lado del río Jordán. Bueno, esta es una descripción, ¿verdad?, que ellos están haciendo. Pero aquí hay que contagiarles. Por una parte, darles ese vigor, decíamos. Ese vigor, o sea, ese entusiasmo para que ellos puedan ir, puedan luchar, puedan conquistar. Ellos se desaniman, ¿verdad? Porque 10 de ellos están en contra. El pueblo mismo después va a comenzar también, dice, a criticar a Moisés, a Aarón, o sea, todas estas decisiones. Aquí en el desierto, ¿por qué nos trajiste? Vamos a volver todo. Vamos a poner y vamos a buscar otro tendotá. Añamosego a Moisés, añamoí. Peteín, ojendumías o penadores. Imagínense lo que están diciendo, ¿verdad? Bueno, un segundo elemento es, al mismo tiempo, el autor que está escribiendo este libro pretende modificar una tradición de conquista que le parece muy profana. Una tradición de conquista muy profana. Josué, capítulo 15, 14. Este libro que nos habla en el versículo 14 dice así: Caleb expulsó de allí a los 3 hijos de Anac, Sesai, Ahimán y Talmai, descendientes de Anac. Luego entonces subió contra los habitantes de Debir. Se dan cuenta que aquí hay un proceso, casi siempre se mantiene esto. Primero Hebrón y luego Debir. Aquí también aparece, que antes se llamaba Kiriat Sefer. Entonces Caleb dijo: al que derrote y conquiste a Kiriat Sefer, yo le daré como esposa a mi hija Aksá. El que la conquistó fue Otniel, hijo de Kenaz y hermano de Caleb. Y este le dio como esposa a su hija Aksá. Cuando llegó a la casa de su esposo, este le sugirió, dice, que pidiera un campo a su padre. Ella bajó del asno y Caleb le preguntó: ¿qué quieres? Quiero que me hagas un regalo, le respondió, ya que me has mandado el territorio del Negev. Concédeme al menos un manantial. Y él le dio el manantial de arriba y el manantial de
abajo. Esto nosotros ya hemos leído y hemos encontrado, prácticamente vuelve a repetir, ¿verdad? Qué bueno que es esto. El autor sagrado es Saraín. Todo el contenido que ya se estuvo trabajando y se estuvo diciendo, no lo deja de lado, justamente para que no haya contradicción en esta historia que se está narrando y que se está haciendo. Ahora, el pasaje consta de un largo discurso, ¿verdad?, de Caleb. Él comienza a hablar, una breve, entonces, relación de la reacción de Josué, luego una etiología en el versículo 14 y luego dato arqueológico sobre Hebrón también en el 15a. Entonces el nombre primitivo de Hebrón fue Kiriat Arba y Arba fue el más grande de los anaquitas, etc. O sea, te va narrando y te va dando algunos datos importantes, como para decirte, Abe, Ayeba, Oye, Yapoguri, Abe, Oikoguri, esta cuestión histórica. Esto es lo que sucedió con el pueblo. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales @San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Ñande Yarañe ofrece el curso modular básico para la plataforma Zoom con un programa académico especial por el mes de septiembre. El Apocalipsis, el arrepentimiento, Esther y el poder liberador de Dios. Todo por la plataforma Zoom de 20 a 21 horas. Más informes al 0981 505 036. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. ¿Cuáles son los dones del Espíritu Santo? Podemos recibir, según la teología, queridos amigos, y según la cita bíblica, como hemos dicho, que aparece en Isaías, 7 dones, los 7 dones del Espíritu Santo. El primer don es el don de ciencia. Queridos amigos, el don de ciencia significa entonces la iluminación, la gracia de Dios que nos ilumina para conocer, para discernir cuál es la voluntad de Dios en nuestra vida. El don de consejo que nos ayuda para decidirnos de acuerdo a aquello que nosotros hemos discernido en nuestro camino cristiano, en nuestra vida de todos los días, en lo cotidiano. El discernimiento es tan importante, pero la decisión luego tomada justamente lo hacemos a través de este don tan importante que es el don del consejo. Y en este sentido también nosotros decimos, hay que aconsejar, hay que ser capaces de dar buenos caminos, proponer el camino de Dios, proponer, hablar, dialogar, entender lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros, saber aconsejar. El don de la fortaleza nos ayuda a nosotros, queridos amigos, a ser sobre todo perseverantes. Si anteriormente nosotros decíamos que teníamos que discernir,
que teníamos que saber aconsejar a los demás, buscar un camino que tenemos que hacer y nos hemos decidido por ese camino, entonces ahora viene nuestra ayuda el don de la fortaleza, porque nos da perseverancia. ¿Cuántos de nosotros necesitamos esta gracia para perseverar en la vida cristiana? Tomar las decisiones ciertamente, pero una vez que tomamos esas decisiones, tenemos que hacer el camino en forma perseverante. El don de la inteligencia que nos ayuda, queridos amigos, a llegar a la contemplación máxima de Dios. El don de la inteligencia nos ayuda a acercarnos a Dios. Una vez que hemos decidido nuestro camino y una vez que estamos en ese camino perseverantes, decíamos, ahora con la inteligencia podemos siempre encaminarnos hacia la contemplación de Dios, que es el fin de nuestra vida. Es el camino de nuestra realización. Acercarnos a Dios y planificarnos en el Señor. El don de la piedad. El corazón nuestro, queridos amigos, no puede ser ni frío ni indiferente. Es el calor que nace desde el corazón, de ese compromiso de búsqueda justamente que decíamos nosotros a través del don de la inteligencia que nos ayuda a acercarnos a Dios. Con el don de la piedad nosotros hacemos que el corazón pueda arder en ese deseo de encontrar a Dios, arder el corazón en ese deseo de hacer siempre el bien, de buscar aquello que pueda hacer crecer a las personas y sobre todo que nos lleve a nosotros como comunidad también a buscar siempre al Señor. El don de la sabiduría nos ayuda a nosotros a apreciar, queridos amigos, todo lo que Dios nos ha regalado y ha puesto en nuestras manos. La sabiduría nos ayuda a amar la creación, nos ayuda a amar los dones, las riquezas, todo lo que el Señor puso en nuestras manos. Recordemos que cuando Dios dice que va a descansar en el séptimo día, significa que deja todo en nuestras manos. Esto significa ese compromiso nuestro, pero para eso necesitamos con la sabiduría nuestra, con este regalo tan grande que Dios nos ha dado a través del don de la sabiduría, de amar, de comprometernos y hacer caminar la creación. Y el don del temor de Dios. Qué hermoso que es este último don, queridos amigos, porque todo lo que tenemos nosotros vemos y decimos hemos recibido del Señor. No podemos ser entonces orgullosos y decir que esto todo nos pertenece a nosotros y que nosotros todo lo hemos conquistado. El temor de Dios significa el gran respeto a la soberanía de Dios, a la grandeza de Dios. Cuando nosotros tememos a Dios, es decir, cuando lo respetamos, nosotros queremos hacer que prevalga su presencia en medio del mundo. La presencia de Dios, el respeto de Dios por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Queridos amigos, entonces cada uno de estos dones son tan importantes para nosotros. Procuremos buscarlo, procuremos sobre todo vivirlo y procuremos también enseñarlo a todos en nuestra comunidad. Que la bendición del Señor siempre nos acompañe. Que necesitas mi amor, me llamas para que luche en este mundo de hoy. Yo sé que diste la vida para nuestra salvación. Hoy quiero amar sin medidas, quiero jugarme por vos. Cristo vale la pena, luchemos con fe. María será la estrella que nos guía hacia Él.
fuerza para poder demostrar a todos mis hermanos lo hermoso que es amar, para poder con mis labios tu palabra proclamar. Hazme un instrumento y así tu amor sembrar. Cristo vale la pena, luchemos con fe. María será la estrella que nos guía hacia Él. Cristo vale la pena, luchemos con fe. María será la estrella que nos guía hacia Él. Cristo vale la pena, luchemos con fe. María será la estrella que nos guía hacia Él. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Antiguo Testamento y estamos reflexionando sobre el libro de Josué. Ahora nos encontramos con estos pasajes tan importantes, tan lindos que encontramos. Vamos a mirar dentro del discurso de Caleb, porque decíamos, este es el único personaje que encontramos aquí en este libro de Josué que tiene tanto protagonismo. Dios prácticamente el que más habla, pero después ni Josué no llegó a su. Josué dice así algunas palabras, Rahab también aparece por ahí algunas palabritas, y así sucesivamente. Si hay alguno que interviene, son personajes ciertamente muy importantes, o por lo menos mucho más que este personaje que encontramos ahora, que es Caleb. Este es un personaje que no tiene mucha trascendencia, al comienzo no se lo escucha, pero ahora de repente toma un protagonismo. Ciertamente que tomará un protagonismo aquí y ahora, o por lo menos el autor sagrado lo introduce en esta parte. Decíamos que tal vez está un poco desubicado, tendría que estar ya en la lista, ¿verdad? Cuando se habla de Debir, porque esto se está refiriendo a Hebrón, a Debir, la conquista de esa zona, ¿verdad? Pero en fin, entonces dentro del discurso de Caleb se advierten dos secciones, ¿verdad? O tres. El capítulo benevolente, el captatio benevolente, luego el segundo es el recuerdo de la misión y del informe. El recuerdo de la misión, lo que ellos fueron a hacer y qué informe dieron. Y luego el tercero es el recuerdo del juramento hecho por Moisés. El tercer elemento, ese juramento que Moisés había hecho para con nosotros. Y el quinto, el D, o sea, el cuarto, constatación de su buena salud. Y ahora sí, el quinto es una petición. Entonces, con estos ojos clínicos podemos ir mirando. El captatio benevolencia primero, el A. El A, entonces, que nos habla de esta realidad, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de Caleb, ¿verdad? Que es el hijo de Yefuné. Sería el 14:13. ¿Qué nos dice el 14:13 de esta manera? Por eso dame, dice, ahí está la montaña que el Señor me prometió. Tú mismo oíste ese día que allí se encuentran los anaquitas y que las ciudades son grandes y amuralladas. Pero sin duda el Señor estará conmigo y yo los expulsaré. Y aquí viene el 3. Entonces Josué bendijo a Caleb, hijo de Yefuné, y le dio Hebrón como herencia. Aquí está entonces la posesión de este lugar que le corresponde. Vamos a mirar ahora y vamos a hablar un poco Caleb, hijo de Yefuné. En el versículo 6, como se nos presenta, dice así. Los hijos de Judá fueron a Gilgal, donde estaba Josué, y Caleb, ahí está, hijo de Yefuné. ¿Quién es este Caleb, hijo de Yefuné? Estas palabras coinciden literalmente desde un punto de vista, ¿verdad? Teniendo o poniendo de relieve la relación
de ambos textos. Al personaje se lo denomina a veces Caleb y otras Caleb, hijo de Yefuné. Caleb simplemente, o si no también Caleb, hijo de Yefuné. Ahora, las diversas tradiciones ofrecen una imagen muy compleja. Desde un punto de vista histórico, parece indiscutible su relación con Hebrón, ciudad que habría conquistado viniendo desde el sur, totalmente al margen de la gran conquista atribuida más tarde a Josué. Entonces las tradiciones ofrecen una imagen bien compleja. Las tradiciones que encontramos aquí. Deja, desde un punto de vista histórico, indiscutible su relación con Hebrón. La relación entonces de este personaje de Caleb con Hebrón, que era la ciudad que habría conquistado viniendo desde el sur, totalmente al margen de la gran conquista atribuida más tarde a Josué. Quiere decir que esta sería otra tradición, y nosotros dijimos al inicio, ¿verdad?, que parece que esta tradición de Caleb no está entrando dentro de lo que es el desarrollo y toda esa historia que se iba comentando y que nosotros entendemos como esa historia de Hebrón, pero fuera totalmente de la tradición deuteronomista. Quiere decir entonces que son dos fuentes, eso es lo más lógico. Entonces, Eina, que es solamente una fuente, entonces ya voy a como si fuese una sola narración. No era esa. Y por lo tanto se nota, se siente. Pero lo importante es que este personaje, Caleb, siempre está en relación a Hebrón. Siempre. En todas las narraciones que encontramos y que se habla de este personaje, está en relación a Hebrón. Algunos identifican la tradición más antigua sobre Caleb en número 13-17, ¿verdad? Si prescindimos de su intento de reconstruir la fuente, su propuesta ofrece detalles interesantes. Caleb y sus hermanos, dice, no los 12 jefes de los que hablará la tradición sacerdotal posterior, son los protagonistas de una exploración de la zona de Hebrón viniendo desde el sur, después de informar sobre la existencia de anaquitas y de ciudades fortificadas. Caleb es el único partidario de subir a conquistar la región, empresa que efectivamente llevó a cabo. Este protagonismo exclusivo de Caleb ha dejado reflejado en textos muy distintos. Por lo demás, la tradición que nosotros tenemos y la tradición más antiguas presenta a Caleb como quineseo. Lo presenta entonces de esta región, ¿verdad?, de esta tribu, el quineseo, emparentado por tanto con los edomitas, con Edom. En Josué 15-17 y Jueces también se dice que Kenaz es el hermano menor de los textos de Judá, de Caleb y padre de Otniel. La lista genealógica que encontramos en primera de las Crónicas plantean especiales problemas, ya que parecen suponer 3 personajes con este nombre. Aquí encontramos otros 3 personajes con este nombre. Bueno, vamos a seguir entonces mirando las diversas tradiciones que tenemos nosotros sobre este personaje. Volveremos entonces para profundizar, conocer, saber de dónde viene. Pero como un colofón, ¿verdad?, como una conclusión general, es que aquí tenemos varias tradiciones que procuran después aunarse. Pero a pesar de que son fuentes diferentes, hay algunos elementos que se compaginan, principalmente la pertenencia o en relación siempre a Hebrón. Así nos despedimos por el día de hoy con nuestro curso bíblico. Volveremos ciertamente, vamos a procurar profundizar un poco más sobre este personaje, saber un poquitito las diferencias y cuáles son también
los elementos un poco diversos en cada una de estas tradiciones que tenemos. Nos despedimos por el día de hoy. Les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.